Bueno, en este video lo que vamos a hacer es darles algunas claves para que puedan entender nuestra lectura desde los saberes de la época y en el convencimiento de que se puede hacer una lectura desde la alquimia, que era una ciencia, digamos, o una práctica bastante común en el Renacimiento, que tenía también su correlato en el neoplatonismo como un paralelo entre lo que era la alquimia mística, digamos, y la filosofía que acompañaba a esa alquimia. Hablamos de los saberes de la época. Era muy común en esa época la circulación de este saber que se producía entre determinados grupos cerrados. Como decíamos al principio, los escritores, los poetas, los intelectuales, estaban al tanto de todos esos conocimientos y no volvemos a repetir o no tenemos que olvidar que en España particularmente uno de los principales interesados en la alquimia es justamente el rey Felipe II, o sea que es algo que está fuerte en esa época y en España. Las lecturas creemos que no pueden, dice algún teórico de la teoría literaria, que un crítico puede decir muchas cosas, pero no cualquier cosa. De modo que si presentamos una lectura determinada de un texto, por muy creativo o no que éste sea, lo que tenemos que hacer es justamente partir del texto, ¿no? De buscar aquellas claves que nos sustentan esa lectura, porque yo podría decir lo que se me diera la gana, pero tengo que tener elementos. Y así como hay muchos elementos que justifican, digamos, una lectura cristiana del cuadro, una lectura religiosa y católica del cuadro, pensando en el primer panel como el panel del paraíso, después el devenir del hombre en el mundo y después el infierno a raíz de los pecados cometidos. Hay en esa lectura particularmente, hay algunas cosas que no explican determinados elementos que aparecen dentro del cuadro y que son los que nos dan esa pauta o ese pie como para pensar que podría existir una lectura diferente que explicara la presencia de esos textos. En primer lugar, si ustedes miran en el cuadro, aquí lo que van a notar son determinadas estructuras que se parecen mucho, digamos, a lo que en la alquimia se llaman atanores. El atanor era un elemento esencial para el alquimista porque allí supuestamente se mortificaban los metales, es decir, se los sometía a un fuego profundo que con la depuración, decían ellos, se producía un cambio tal en el metal que se convertía en oro. Esta era la idea y una de las ideas también importantes por las cuales Felipe II estaba tan interesado en los alquimistas. Lo cierto es que esto que
es, digamos, como el comienzo de lo que podría llegar a ser de lo que es la química, ¿no? Esta manipulación de elementos como para transformarlos en otra cosa. De hecho, es el nacimiento de la química. Desde el punto de vista espiritual, y teniendo como soporte, digamos, el neoplatonismo, la alquimia se toma como un modelo también místico, la alquimia mística, ¿no? La alquimia hermética, se toma como un apoyo como para mostrar de qué forma el alma puede ir transformándose hasta convertirse en algo absolutamente puro. Decía la otra vez que los alquimistas creen que para una persona poder salir adelante y poder progresar y poder ser una buena persona, primero tiene que limpiar sus culpas, es decir, al revés de lo que piensa la iglesia cristiana, la iglesia católica, que el hombre vive y si no se porta bien cae en el infierno. Aquí el camino es al revés. El infierno es para ellos, para la alquimia mística, el infierno o ese lugar donde todo es tortura, digamos, como podría ser esa idea de infierno que viene también desde el Hades, de los griegos, se convierte en un lugar donde el tormento, y a partir de ese tormento, es que el alma va ascendiendo paulatinamente y se va purificando en diferentes etapas. Entonces, leímos la última vez, leímos la égloga 2 de Garcilaso en relación con el infierno musical del Bosco. Como vimos en la égloga 2, el personaje central, el personaje de Albáneo, es un personaje que está altamente torturado por no poder comprender determinadas cosas que él sabía que eran de esa forma y que no se podían cambiar. Esa tortura hace que caiga en una desesperación y es necesario, digamos, lo que desde nuestra lectura, lo que muestra la égloga 2 es que, como se pensaba en la época, cuando uno llega al fondo, toda la naturaleza se desconecta, toda la naturaleza se destruye, todo acompaña a esa persona. Es decir, pasa a veces que cuando uno está mal o realmente siente que toca fondo, no puede ver nada bueno alrededor. Todo está desarmonizado, todo es desarmonía, todo es terrible, todo es malo. Bien. Es por eso que una de las posibles lecturas, y que desde nuestro punto de vista justifica muchísimos elementos que aparecen en la obra del Bosco, además teniendo en cuenta que él es un iniciado en una de las sectas que circulaban en la época, es decir, que estaba relacionado con esto místico que no pertenecía específicamente a lo místico cristiano. Entonces, el planteo nuestro es hacer una lectura desde el punto de vista de los pasos alquímicos. Como se ve en esta imagen que pertenece a un libro de alquimia que se llama el Corpus Hermeticum, en esta imagen lo que se muestra son
los diferentes pasos para la purificación total. Es decir, la nigredo, que es el momento que hablábamos, el momento de Albáneo, digamos. Representa la nigredo porque está en el fondo total, no tiene salvación, está prácticamente enloquecido y necesita de los recursos del mago severo que propone Nemoroso como para poder salir de esta situación. Es decir, el nigredo significa para la alquimia el momento más impuro, digamos, del alma, ¿no? Del alma humana. En el atanor, que es un elemento, ahora después vamos a ver una foto, es donde se martirizaban supuestamente los metales, se va purificando sometido a altas temperaturas, se va purificando el alma, digamos, se va purificando el material y va pasando al ir purificándose, pasa a una segunda fase que se llama albedo, que es el momento en donde ya no está todavía en el esplendor absoluto o en el momento más claro, digamos, o el más alto de su proceso de transformación, está como en un estado intermedio. Por lo menos salió de ese fondo, digamos, que es el que padecía Albáneo. Por supuesto que en el albedo el alma sigue, o la materia sigue, desde la alquimia, la materia sigue sometida al fuego hasta purificarse absolutamente y llegar a la última fase, que es la más alta, es donde la transformación total se hizo, y entonces es lo que se llama la quinta esencia, que es la rubedo. En este recorrido alquímico están representados los tres pastores. La nigredo está representada por Albáneo y su desesperación y su desarmonía. Todo en torno a Albáneo es desarmonía. Por eso llega a la locura, porque no puede comprender, porque sus sentimientos son impuros, porque no puede respetar lo que pasa alrededor. Salicio va a corresponderse con la albedo. ¿Por qué? Porque está torturado. Es un hombre que ya pasó, digamos, por esa nigredo, y el llanto, de alguna manera, lo está purificando. Es una manera de comprender desde el dolor, desde la mortificación, desde la tristeza terrible de la pérdida de su amada, es una manera de también purificarse. Es decir, Salicio, lo vamos a ver cuando hablemos de la égloga 1, Salicio está mortificado y esa mortificación se traduce a través de lágrimas. Es decir, se está purificando de alguna manera y por eso decimos que Salicio y toda la égloga 1 representaría en el proceso de ascensión alquímica la albedo. Y por último, el último pastor, que es Nemoroso, representa la rubedo. ¿Por qué? Porque Nemoroso arranca, digamos, su canto desde la muerte de Elisa,
Y en lugar de, digamos, de despotricar, sus sentimientos son tan puros, serenos, que lo que tiene alrededor, que todo lo que tiene alrededor es alegría. Y él realmente, a pesar de haber perdido a su amada, convierte todo lo que tiene alrededor en algo que es como la quinta esencia. Es decir, representa perfectamente a un hombre que pudo superar la presencia, la ausencia de su amada, que lo vive con la seguridad de que en algún momento algo va a suceder que va a volver a estar con su amada. Es decir, hay una resignación y no resignación, una resignación esperanzada, esperando el momento en el que, por haber actuado como correspondía y por haber sido, por haber tenido esa templanza, va a poder vivir en paz y va a reunirse en algún lugar con su amada. Es decir, la égloga leída las églogas leídas en este orden, lo que nos están mostrando es un camino de ascensión neoplatónica que está muy relacionada con la alquimia. En esta lectura, lo que sí podemos ver es, digamos, cómo se hace el proceso de ascensión desde la alquimia. En todos tanto en uno como en otro texto, vamos a encontrar elementos que justifican esta lectura. Vamos ahora al Jardín de las Delicias. Acá lo que tenemos es un atanor, que es el de arriba, es un atanor. A ese atanor es uno de los elementos que usaban los alquimistas, y allí metían, digamos, el metal para que se martirizara, digamos, ¿no? Debajo, el cuadro de debajo es también una sesión de alquimistas en donde ven ahí el atanor, los alquimistas alrededor, y se está realizando una obra alquímica. ¿Qué es lo que están buscando? La transformación en el caso de los alquimistas, de los metales. Hablábamos antes, quiero ir a unos anteriores, quiero ir aquí. Estábamos viendo entonces que, sobre todo aquí en el infierno, que es el que habíamos leído con la égloga 2, hay algunos elementos, les decía, que no se entienden, no se entiende la presencia en medio de todo esto. Ahora lo vamos a ver más en detalle, y entonces desde ese detalle vamos a justificar. Pero fíjense, el cuadro cerrado, esta es otra clave. El cuadro cerrado muestra una especie de esfera del mundo que parece mucho a ese atanor, atanor que mostraban esos. A ver aquí, esperen un segundito, por favor. Vamos a ir para atrás. Fíjense, es en estos elementos en donde se figura que se produce el martirio de los metales, ¿no? Es decir, un bol de cristal en donde el elemento se va purificando. Siempre la representación es de esta forma. Vemos acá que
parecería mostrar, o parecería significativamente mostrar, que también a ese mundo que aparece, o a ese lugar que aparece allí en medio de una esfera de cristal, parecería representar justamente uno de esos atanores. Esto sí tiene sentido si lo veo desde la lectura que hacemos, porque si seguimos adelante, vamos a ver que en el cuadro abierto tenemos todo ese despliegue que nos muestra un mundo en purificación, digamos. Vamos a ver algunos detalles que no encuentran justificación desde el punto de vista o que justifican más que no justificar lo otro, justifican nuestra lectura. Fíjense ustedes este elemento que está aquí. Esto que está aquí es un atanor. Dentro hay una persona, metal, algo, parecería ser una persona. Es decir, el infierno está totalmente desintegrado, pero la presencia de un atanor es una clave que nos indica que están en purificación. Este atanor también nos justifica la lectura desde el punto de vista de la alquimia. Fíjense, hablábamos de la égloga 2 y decíamos que lo que mostraba la égloga 2 es un mundo absolutamente desordenado en torno a la persona de Albánio. Albánio desorganizó su mundo, no tenía ni norte ni sur, era más o menos algo parecido a lo que se ve en esta parte del tríptico, donde todo es desorden, donde todo es desesperación, donde todo parecería estar destruido. Aquí vemos una imagen. Algunos dicen que podría llegar a ser la propia imagen del Bosco, pero más allá de que sea o no el autorretrato del Bosco, lo interesante es que hay alguien que está inmerso en medio de ese caos que implica la lectura. Fíjense cómo hay instrumentos musicales, pero todo es desorden, nada se puede ordenar correctamente. Si ven la parte del infierno, bien lo puse de esta forma porque quería que se vieran esos elementos, pero si uno ve el tríptico, el panel desplegado, todo completo, vamos a ver que en el fondo lo que hay es como una luminosidad producida por un incendio o por el fuego. Es decir, hay muchos elementos que explican esta idea de una lectura que puede implicar, que puede significar que el hombre, desde este lugar de la desesperación, del dolor, va a ir ascendiendo hasta llegar a la plenitud total, que es la Ruedo. Para nosotros, desde la lectura alquímica que hacemos del cuadro, con el aval de los diferentes elementos, para nosotros este cuadro es una lectura alquímica de la obra y explica de alguna manera la relación con las églogas de Garcilaso. Porque, ¿por qué motivo Garcilaso cambió el orden de las églogas? Quienes publicaron la obra de Garcilaso cambiaron el orden de la égloga. Quizás porque daba una lectura que no correspondía y entonces era mejor no tener en cuenta y quedarse nada más que con la égloga 1 y la égloga 3, porque realmente cada una en sus sentidos distan muchísimo de ser lo que es la égloga 2. La égloga 2 es, en el conjunto, explica un montón de cosas.
si no se trabajan las tres en conjunto, realmente la égloga 3, y en este orden, realmente la égloga 3 no explica, no se explica ese bajón que hay desde la égloga 1, una caída en cuanto a sentido, en cuanto a contenido, no tiene relación con nada, digamos. Es decir, habría que quizás profundizar un poco más o buscar más elementos en cuanto a las razones que tuvo Garcilaso para escribir las églogas, pero realmente no creo que él haya escrito de esta forma porque se le ocurrió, porque es una obra que está bien organizada. Leída de esta forma, tiene un sentido absolutamente claro y concreto. De la otra forma, lo que resaltaban era la égloga 1 y la égloga 3. Y la égloga 2 parecía pasar como una más. Bien.